Todos los medios comienzan a hablar de un alto fuego inminente y de la victoria rusa, mientras en Washington el interés por Ucrania se diluye. Al mismo tiempo, el ejército ruso mantiene una presión constante a lo largo de todo el frente del Donbass, avanzando y obligando a las fuerzas ucranianas a retroceder en múltiples sectores, y según datos recopilados por el analista Warmapper, el ejército ruso avanzó 427 kilómetros cuadrados en Ucrania en enero de 2025. Quizás por esta razón, y como es habitual en momentos críticos para Kiev, han comenzado a surgir hechos de cuestionable procedencia, como el ataque al sarcófago que protege el reactor nuclear de la planta de Chernobyl. Según Zelensky, un dron de ataque ruso con una ojiva de alto poder explosivo ha impactado esta noche contra el refugio que protege al mundo de la radiación de la destruida Unidad 4 de la central nuclear de Chernobyl. Sin embargo, hay varias cuestiones que generan dudas sobre el verdadero origen de este ataque. En primer lugar, Chernobyl no tiene ninguna importancia militar para Rusia, por lo que no hay razones lógicas para que Moscú atacara una instalación que no representa una amenaza ni un objetivo de valor táctico. En cambio, el ataque se produjo oportunamente en vísperas de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, donde los representantes ucranianos necesitan reforzar la narrativa del peligro ruso para seguir justificando el constante flujo de dinero y armamento occidental. Además, este incidente surge justo cuando la administración de Donald Trump ha iniciado conversaciones con Vladimir Putin para negociar el fin de la guerra sin siquiera tomar en cuenta a Zelensky. Para Estados Unidos, el conflicto ya le ha dado todo lo que podía obtener. Aunque el gobierno ruso no colapsó, la industria europea, especialmente alemana, quedó arruinada en beneficio de Estados Unidos, y las ventas de armas estadounidenses en Europa se dispararon. Por ejemplo, a finales de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística alemán, el Producto Interno Bruto, PIB, de Alemania se contrajo un 0,2% en 2024, y se espera que se contraiga un 0,5%, marcando el tercer año consecutivo de recesión. Sin embargo, la administración de Trump busca poner fin a la guerra, o al menos congelar el conflicto mediante un armisticio. Primero, porque el costo de la guerra para la OTAN se ha vuelto insostenible. Y segundo, porque, aunque tarde, busca detener el ascenso de China, cuyo crecimiento económico, tecnológico y financiero amenaza la hegemonía estadounidense. Y así, a través de su red social, Truth Social, Donald Trump confirmó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que ambos acordaron iniciar negociaciones de inmediato para poner fin a la guerra en Ucrania. Lo más llamativo de esto es que la conversación fue completamente bilateral, sin la participación de Volodymyr Zelensky. De hecho, Trump dejó claro que su intención era informar a Zelensky después de haber hablado con Putin, dejando en evidencia que Washington está negociando el futuro de Ucrania sin contar con su propio gobierno. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue el primero en divulgar la posición de Estados Unidos en una reunión en la sede de la OTAN en Bruselas. Hegseth dijo a sus homólogos que Zelensky no tenía ninguna posibilidad de lograr su objetivo de expulsar a las fuerzas rusas de Crimea y del este del país, así como devolver a Ucrania a sus fronteras anteriores a 2014, afirmando que perseguir este objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué margen le queda a Kiev cuando sus propios aliados ya están decidiendo su destino sin tomarlo en cuenta? Zelensky no tiene poder de negociación con Washington, sobre todo cuando Europa no es capaz de sostener sola el esfuerzo militar ucraniano, y quizás por eso Trump no dudó en humillar a Ucrania, algo que también ha hecho con aliados de América Latina hasta Europa. Y en una entrevista con Fox News el 11 de febrero dijo que Ucrania debe garantizar la seguridad de las inversiones estadounidenses, ya que el país podría algún día convertirse en territorio ruso. Y mientras Zelensky queda cada vez más aislado, la OTAN también empieza a tomar distancia. Ahora resulta que, según palabras del propio secretario general de la alianza, la OTAN prometió la membresía a Ucrania en la cumbre de Washington, pero nunca hubo un acuerdo de cuándo comenzarán las negociaciones. No hubo ninguna promesa de adhesión como parte de un acuerdo de paz. Aún nada está dicho, pero es posible que, a largo plazo, se alcance un preacuerdo que no congele el frente de inmediato, permitiendo que las líneas sigan desplazándose hacia el oeste hasta que se firme un acuerdo definitivo. Por ello, Zelensky
intenta por tanto seguir siendo protagonista y expresó en una entrevista al diario británico The Guardian la oferta de devolver a Moscú los territorios de la región rusa de Kursk, todavía en manos ucranianas, menos de 500 kilómetros cuadrados de los 1000 conquistados en agosto del 24, a cambio de la retirada rusa de otros territorios ocupados en Ucrania, y dijo: intercambiaremos un territorio por otro. Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, cortó de raíz cualquier ambición ucraniana en Telegram y dijo que Zelensky está tratando de ocultar el verdadero alcance de la catástrofe de las fuerzas armadas de Ucrania en la región de Kursk, mientras que Dmitry Peskov calificó la propuesta de imposible y afirmó que Rusia nunca ha discutido y nunca discutirá el intercambio de su territorio. Las unidades militares ucranianas actualmente presentes en la región de Kursk de Rusia serán expulsadas de este territorio, serán destruidas. Además, el problema es que Moscú no tiene prisa. Rusia ganó la guerra hace al menos un año y puede permitirse mantener el conflicto durante más tiempo, desgastando a Ucrania sin ceder en sus exigencias. Razón por la cual que Ucrania siga insistiendo en Kursk es una decisión absurda, ya que esas fuerzas deberían estar reforzando el Donbass, cerrando brechas defensivas y evitando que los rusos sigan avanzando, o al menos ralentizando su ofensiva. En los últimos movimientos del frente de Kursk, Ucrania llevó a cabo un ataque utilizando un grupo de combate de entre 1 y 2 batallones, equipado también con vehículos de ingeniería. Ucrania tiene un grupo relativamente grande de brigadas de asalto aéreo, mecanizadas y de otro tipo en Kursk, pero no está claro quiénes participaron en esta operación, aunque la presencia de tanques Abrams nos dice que fueron elementos de la 47 Brigada Mecanizada. El ataque parecía avanzar en un frente estrecho hacia Ulanok, y según el analista de Blackbeard Group, Emil Kateshelmy, las tropas ucranianas tomaron el control de los pequeños pueblos de Cheskasskaya Konopelka y Fanasevka a lo largo de la carretera 38K028 Suksha-Oboyan. No está claro hasta dónde avanzaron los ucranianos, pero posiblemente fue hasta las afueras del pueblo de Ulanok. El ataque ucraniano tiene sentido, pues las fuerzas rusas avanzan hacia Sverdlovsk y Nikolskoye, consolidando su control en el flanco occidental del saliente de Kursk. Estos avances parecen dirigidos estratégicamente hacia la carretera R200, una arteria vital que conecta a Suksha y de la que depende toda la logística ucraniana en la saliente. Así, el ataque ucraniano en el este permite a los ucranianos tomar posiciones favorables a lo largo del río Opsel, alejando a Rusia aún más de Suksha, lo que le permite a Ucrania extender por más tiempo sus operaciones, siguiendo su objetivo de mantener lo más posible el territorio ruso para las supuestas negociaciones. Aún así, las contramedidas rusas no tardaron en activarse, y pronto comenzaron a circular imágenes y videos que muestran equipos ucranianos destruidos o gravemente dañados a lo largo del frente. La carretera 38K028 se ha convertido en un escenario de devastación, con decenas de cuerpos ucranianos esparcidos y vehículos destrozados. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver una unidad de artillería autopropulsada de fabricación polaca, el HS Krab, completamente inutilizada. En otro video, un dron ruso impacta y destruye un vehículo puente de asalto Beaver, basado en el Leopard 1, un equipo poco común pero vital para el cruce de obstáculos naturales, como el río Pesel. Asimismo, otro dron ruso logró impactar y destruir un M1150 Assault Bridge, un vehículo diseñado para remover obstáculos y despejar caminos minados. Hasta el día de hoy, el ataque ucraniano en Ulanok parece haberse detenido por completo, o al menos no hay ninguna prueba creíble de que haya tenido éxito. Lo que sí está claro es que Ucrania ha desperdiciado nuevamente unidades valiosas, que bien podrían haber sido utilizadas para reforzar la defensa en el Donbass, especialmente en Pokrovsk, donde la situación sigue deteriorándose rápidamente. Por ejemplo, los intentos ucranianos de lanzar contraataques en Konlin sobre la T-0406 y Bodia-Nedruja sobre la T-0504 con el objetivo de aliviar la presión en sus principales rutas logísticas de Pokrovsk han fracasado, ya que las fuerzas rusas han logrado contenerlos. La situación en la zona es tan grave que la carretera T-0406 ya está siendo apodada la carretera de la muerte, debido a la enorme cantidad de equipos ucranianos destruidos a lo largo de ella.
Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan ampliando su ofensiva en múltiples direcciones. En el suroeste de Pokrovsk, siguen avanzando hacia Uspenivka, Nedivka y Zaporilla, y en el noreste han logrado conquistar Bodiane y Botoroye, al este de Mirnograd, asegurando aún más su posición táctica y cortando las opciones de repliegue ucranianas a través de la T-0504. Rusia parece estar enfocada en expulsar a las tropas ucranianas de los principales centros logísticos, asegurando el área adyacente a Donetsk y Gorlovka, al tiempo que pone bajo fuego de artillería los puntos clave de abastecimiento ucranianos. Por ejemplo, con la reciente conquista de Toretsk, el Estado Mayor ruso ahora puede desplegar su artillería en Gorlivka, fuera del alcance de los ucranianos. Según Iván Timochko, jefe del Consejo de Reservistas de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, esa nueva ventaja ha facilitado el uso de las zonas industriales como almacenes, centros logísticos y puntos de dispersión y acumulación de tropas rusas. Por ejemplo, en la saliente de Dashne-Ulakli, el avance ruso se ha convertido en una trampa mortal para las fuerzas ucranianas, ya que cerca de 20 unidades ucranianas se encuentran en el cerco operativo, con amenaza de convertirse en un cerco total si Ulakli o Konstantinopol caen. Desde el norte, las fuerzas rusas han diezmado las posiciones ucranianas en Andrivka, Yechvenko, mientras avanza desde Selenovka hacia Ulakli y Konstantinopol. Al mismo tiempo, desde el este, los rusos han capturado Dashne, y según el analista militar ucraniano B. Miroshinov, se avecina un desastre. Daksnoye está prácticamente perdido y la línea de frente ya pasa por Ulakli. Hay incursiones rusas sobre Konstantinopol. La organización de la evacuación es una cuestión de suerte, en su mayoría inexistente. El problema para Ucrania no es solo el avance ruso, sino que sus fortificaciones en la zona están orientadas en la dirección equivocada. Las defensas fueron diseñadas para resistir ataques desde el sur, pero Rusia ha cambiado el eje de su ofensiva, golpeando desde el norte y el este, dejando las posiciones ucranianas expuestas y mal preparadas para un contraataque efectivo. Este movimiento no es casualidad, pues Moscú busca alejar a las fuerzas ucranianas de Kurakhove para consolidarlo como un centro logístico, permitiendo así reforzar su empuje desde el sur. Esta reconfiguración de frente abre la puerta a una restauración completa de las principales líneas ferroviarias rusas en la zona, siendo la línea Donetsk-Mariupol un claro ejemplo. Con ello, el Donetsk ruso podría utilizar todo su potencial como centro logístico del Donbass, asegurando el flujo de suministros para cargar contra Pokrovsk, y a su vez avanzar hacia el óblast de Dnipropetrovsk. Mientras tanto, Ucrania se verá obligada a replegar su logística a centros urbanos más pequeños, como Dobropilia, Sloviansk y Kramatorsk, lo que no solo ralentiza su capacidad de respuesta, sino que la hace más vulnerable al fuego ruso. Pero el golpe más duro para Kiev es la expansión del frente en todas direcciones. Ya no se trata solo de un avance de este a oeste, sino que se están abriendo ofensivas simultáneas, hacia el norte desde Pokrovsk, hacia el sur desde Dnipro y en múltiples direcciones en el este del Donbass, lo que fragmenta aún más las defensas ucranianas, alargando la línea de combate y obligando a Ucrania a destinar más tropas para sostener un frente cada vez más insostenible. En términos estratégicos, Rusia ha conseguido exactamente lo que buscaba: desgastar a las fuerzas ucranianas, cortar su logística y expandir el frente hasta el punto de hacer imposible su defensa a largo plazo. Y tal es esta situación que el comandante de la 37 Brigada Independiente de Infantería de Marina de las fuerzas ucranianas, Sergei Chatalov, admitió en una entrevista con el medio ucraniano Romdanske que Rusia tiene una abrumadora superioridad numérica, asegurando que los rusos superan una proporción de 10-1 a las fuerzas ucranianas. Chatalov, quien estuvo al frente de la defensa de Kurahovo, ciudad que cayó en manos rusas hace poco más de un mes, fue tajante al afirmar que los rusos están tomando la iniciativa. Pero lo más preocupante es que Ucrania no tiene suficientes tropas para sostener el frente. Según el comandante, muchas de las brigadas están operando con apenas el 50% del personal que deberían tener, y en el caso de Pokrovsk, una de las unidades encargadas de su defensa está al 36% de su capacidad. Esto no es de extrañar, pues sabemos que el ejército ucraniano enfrenta una crisis de personal sin precedentes, por lo que está intentando cubrir las brechas con personal poco capacitado. Y tal es así que el gobierno de Zelensky ha impulsado una medida desesperada disfrazada de contrato voluntario en la que busca reclutar personal de entre 18 y 25 años.
Según fuentes ucranianas, a los jóvenes que se unan a las Fuerzas Armadas se les dará 1 millón de grivnas, $24,000 al año, acceso gratuito a la universidad sin exámenes y condiciones especiales para la obtención de un préstamo. Sin embargo, el contrato establece que solo podrán servir en unidades de asalto, con participación obligatoria en combates, y en caso de rescindir el acuerdo, deberán reembolsar al Estado los pagos recibidos. Como es habitual, Volodymyr Zelensky y el SBU han buscado culpables para justificar la catastrófica situación en el frente, iniciando una nueva caza de brujas dentro de las Fuerzas Armadas. A comienzos de enero, en medio de un desastre militar, una brigada ucraniana se encontró en la peor de las situaciones, defendiendo una extensa franja fronteriza sin suficientes hombres, sin municiones y sin apoyo, mientras las tropas rusas avanzaban sin freno. Según el testimonio de los combatientes, luchamos hasta la muerte en las primeras horas del ataque, peleamos bajo el liderazgo de nuestro comandante. Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad del desastre, ese mismo comandante terminó arrestado, convertido en chivo expiatorio del colapso defensivo. Pero esto no es un caso aislado. Zelensky ya se deshizo de Valery Zaluzhny, y el Servicio de Seguridad ucraniano, SBU, ha detenido a 2 generales y a un coronel, acusándolos de no haber protegido el territorio de los avances rusos. Según la versión oficial, sus errores condujeron a la pérdida de territorio en la región oriental, donde actualmente se desarrollan feroces combates. Pero nadie se cree que la responsabilidad de la debacle ucraniana recaiga exclusivamente sobre algunos comandantes de campo. Por ejemplo, la guerra continuó después de Zaluzhny y solo ha ido a peor, lo que demuestra que los errores son estructurales, no individuales. Culpar a los generales no será suficiente para absolver a Zelensky del desastre militar en el que Ucrania se encuentra atrapada.